Palabras de Plenitud con Daniel Patiño. Un espacio para reflexionar y renovar. La historia describe de manera incomparable cómo el ejemplo de Napoleón Bonaparte llegó a impactar a toda una generación en Francia. El deslumbrante ascenso del pequeño teniente al trono imperial del mundo significó no tan solo el triunfo de una persona, sino también la victoria de la idea de que la juventud podía. El hecho de que no fuera necesario haber nacido príncipe o noble para alcanzar el poder a temprana edad, de que se pudiera proceder de una familia modesta, casi pobre, de que no fuera de grande sino de baja estatura, y sin embargo llegar a ser general a los 24 años, soberano de Francia a los 30, y poco después del mundo entero. Ese éxito sin igual movió e inspiró a millares de personas de sus pequeños oficios y sus pequeñas ciudades de provincia. El teniente Napoleón Bonaparte despertó a toda una generación de jóvenes, los impulsó a una ambición más elevada. Ellos pudieron identificarse con aquel hombre, porque Napoleón procedía de la misma clase social que ellos. Había crecido en una casa parecida, había ido a un instituto como el de ellos, había estudiado los mismos manuales y se había sentado durante años en los mismos pupitres de madera, mostrando la misma impaciencia y la misma energía juvenil, pero consiguió superar los obstáculos, conquistar sus sueños e inspirar a otros. Independientemente del juicio que merezca la trayectoria, acciones y decisiones de Napoleón, su vida puede servirnos de referencia para pensar en la enorme fuerza e impacto que encierra cada persona, por sencilla y corriente que parezca a los ojos de todos. Cada ser humano posee grandes y enormes posibilidades de ser un buen ejemplo a los demás, incluyendo los jóvenes. Pero a menudo desconocemos el potencial que poseemos de impactar a los demás, y solo el ejemplo de otro, un modelo, una referencia externa, nos ayuda a despertar la capacidad que hay dentro de cada uno de nosotros, como lo fue en el caso de Napoleón y su generación joven. Siempre que un solo joven alcanza algo que hasta entonces parecía inalcanzable, sea en el campo que sea, con ese éxito alienta a toda la juventud que le rodea. ¿Cuánto más cuando se trata de las cosas de Dios y para Dios? Viene a mi memoria las palabras de Pablo a Timoteo al decirle: tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a Timoteo: tú has seguido mi ejemplo, mi buen ejemplo. Timoteo había sido un joven que había sido inspirado por la vida y el ejemplo de Pablo, pero él también podía y debía inspirar a otros con su ejemplo. Por eso Pablo le dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 11, esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te guardarás a ti mismo y a los que te oyeren. Note que Timoteo tenía la capacidad de ser un buen ejemplo para los demás. En diferentes áreas él podía ser ese ejemplo. Pero además de esos ejemplos, modelos e ideales, era necesario también que tuviera un nivel de exigencia personal, que hiciera posible pasar de la teoría a la práctica, de los proyectos a las realizaciones. Porque para impactar a otros, no basta con desearlo, no basta con tener gran deseo, con desearlo con gran intensidad, sino que además se tiene que tener voluntad, tener fortaleza para superar y manejar los momentos difíciles y sobre todo tener humildad para poner en la vida ejemplos y modelos suficientemente altos que merezcan la pena imitar. Pero imitar por inspiración, no por imposición ni intimidación. Esto es importante recordarlo.
Imitar por inspiración, no por imposición ni intimidación. Esto es de vital importancia cuando se habla de impactar a otros, especialmente en la juventud y la adolescencia. Porque con frecuencia a la juventud se le tolera, se le manipula, se le minimiza, se le impone, pero no se le inspira con ejemplo. Por eso poco se confía en ella. Quizás es porque no se valora suficientemente su capacidad, y esto es lo que ellos perciben y obran en consecuencia. Pero Pablo dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud. Es decir, él demanda una exigencia y responsabilidad de no menospreciar el ser joven. Y no necesariamente se está refiriendo solo a juventud física, sino al ser joven en lo que se hace, a la inexperiencia. En el caso de Timoteo, propiamente se refiere a su juventud ministerial. Pero cada uno de nosotros podemos aplicar este principio en nuestra vida, sea cual sea la juventud o el área de inexperiencia en la que estamos. Podemos seguir el buen ejemplo de otros y podemos ser buen ejemplo a otros, especialmente en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero es necesario aumentar la fortaleza, la capacidad de resistir en el bien, de afrontar las dificultades con serenidad, fe y valentía, aprender a prescindir de lo inútil, aprender a valorar más las personas que las cosas. Hoy te invito a que te deshaga de todo lenguaje y actitud apocalíptica, demoledor, negativa, pesimista, que fomenta la autocompasión, que genera conversaciones estériles y discusiones inútiles, que cansan y no llevan a nada. Te animo a que te apropies de un lenguaje y actitud lleno de fe, paz y esperanza en Dios, porque recuerda que como hijo de Dios, tú has sido creado, capacitado y llamado para ser sal y luz, para ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Te pregunto, ¿estás imitando el buen ejemplo de alguien? ¿Estás impactando con tu ejemplo a otros? Porque de eso se trata todo, de ser inspirado por otros e inspirar a otros. Es mi deseo entonces que Dios te ayude cada día a seguir ejemplos por inspiración, no por manipulación ni intimidación, y que Dios te ayude a ser un ejemplo inspirador en Él y para Él. Hasta la próxima semana, y como siempre, gracia, verdad y paz en Cristo.